Hoy vengo a hablarles acerca del NoSQL. El término NoSQL hace referencia a Not Only SQL. Este es el encargado de plantear ideas a la base de datos específicos, de esquemas flexibles que se adaptan a los requisitos de las aplicaciones más modernas. Tienen un conjunto increíble de características y varios modelos. En los últimos 15 años se ha cambiado la forma drástica del dominio de las bases SQL, con el auge del Internet y lo del cloud. Se está generando grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados a velocidades exponenciales, en los que se refiere a un gestor de base de datos, arquitectos y los desarrolladores de software se han visto en necesidad de buscar soluciones que se adapten a distintos criterios para la conciliación y análisis de exploración de datos. En cuanto a los últimos puntos que debemos mejorar, se encuentran los más destacados, como son la escalabilidad, la recopilación, partición y el libre de esquema. El uso de base de datos NoSQL se hace presente hoy de forma frecuente de las aplicaciones de software que más utilizamos. Las incluyen de forma directa en su arquitectura. Algún tiempo atrás fue toda la revolución la aparición de la base de datos constituidas como SQL. Han cumplido y lo han hecho bien para las necesidades del mundo digital van avanzando a pasos gigantescos y lamentablemente las bases de datos SQL tienen algunas limitaciones. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Guerrero y seguimos con la explicación de base de datos clave y valor. Pues a continuación seguimos con las características que conforman esta base de datos. Característica general. A nivel conceptual son el modelo más similar a la base de datos SQL, junto con la documentación, ya que estos datos siguen una estructura de fila y columnas. Sin embargo, a diferencia de la SQL, estas se agrupan funcionalmente las celdas con columnas, donde una columna es una dupla de valores, mientras que la SQL se organizan sus datos en fila, aunque luego se extiendan a otro formato no SQL. Las rutinas más reduce fueron diseñadas basándose en este tipo de base de datos, por lo que si nuestras consultas se basan en una paradigma, esta opción será más óptima. Características. Primero, almacenan los datos en un diccionario. Segundo, los valores almacenados son una caja negra para el sistema de base de datos. Tercero, no existe el concepto de relaciones. Cuarto, almacenar información básica. Quinto, muy rápidos en una consulta. Y sexto, muy fácil de escalar. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jairo Cristian Pasos y les explicaré las ventajas y desventajas de las bases de datos NSQL clave valor, como también los gestores que manejan este tipo de base de datos. Ventajas. Las bases de datos clave valor almacenan los datos en diccionarios. Esto nos garantiza tener la información sin importar su peso, en una clasificación funcional que podemos recuperar y usar en cualquier momento. La velocidad y escalabilidad que ofrecen son de los puntos más fuertes de estas bases. Alto rendimiento y baja exigencia.
Un punto común de las bases de datos NSQL es que pueden ejecutarse en máquinas con recursos modestos, a diferencia de los sistemas SQL. La inversión que necesitamos hacer en estos casos es significativamente baja. El volumen de datos no es problema. Se pueden manejar gran cantidad de datos sin dudarlo. No se corre el riesgo de ralentizar el sistema. Flexibilidad. Son extremadamente flexibles y podemos hacer que se ajusten a casi todo lo que necesitamos. También permiten unas búsquedas rápidas en lecturas a toda base de datos, así como funciones de agregación selectivas. Desventajas. Estas bases de datos son muy importantes y funcionales, pero tienen sus puntos flojos. Comparte con el resto de las NSQL la debilidad de no tener estándares en el manejo de datos. En ocasiones, los lenguajes de consulta son básicos, impidiendo realizar trabajos de profundidad. Algunos gestores carecen de herramientas avanzadas para su uso y configuración personalizada. Adicionalmente, las consultas y el ordenamiento de la información pueden ser realizadas solo partiendo de la clave primaria. Otra desventaja es la simplicidad, que también marca sus principales inconvenientes al carecer de estructura. No es posible lanzar consultas mediante queries y solo lo constan de una colección, complicando la implementación de modelos complejos. Gestores que manejan base de datos clave-valor. Uno de estos es CouchDB, Redis, DynamoDB, Cassandra. Uno de los grandes gestores que manejan base de datos clave-valor, ya que manejan un gran tipo de volúmenes de datos. Mi nombre es José Ernesto Pantoja, estudio la materia de base de datos de Ingeniería de Sistemas y pues ahí me tocó exponer un ejemplo de base de datos. Este ejemplo pues es como la base de datos es un ejemplo de la universidad. Entonces, se requiere el desarrollo de una base de datos para gestionar las calificaciones de alumnos en una universidad. Se supone que cada año hay una única convocatoria y por lo tanto una única calificación. Pues de esta base de datos se desprendieron 4 entidades básicas, que son alumnos, profesores, asignaturas, matrícula y calificaciones. Matrícula, calificación. Pues las entidades, la entidad alumno tiene como atributos el nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, dirección, ciudad y provincia, código postal, teléfono e email. La clase profesores tiene como atributos DNI, nombre, apellidos, teléfonos e email. La clase asignaturas tiene como atributos código, nombre, descripción, tipo, créditos, DNI del profesor. La clase matrícula calificaciones tiene como atributos DNI del alumno, código de la asignatura, curso y calificaciones. Pues aquí están la tabla de cada clase con sus respectivos parámetros, ¿sí? donde la clase alumno tiene como atributos el DNI, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, sexo, dirección, ciudad, provincia, código postal, teléfono y email. Estos pues serían los parámetros que lleva cada atributo para ser procesado en la base de datos.
Aquí sería otra clase, sería la de profesores, también lo mismo, con sus parámetros y sus atributos, nombre, apellidos, teléfonos, email. La tabla asignaturas, o sea, la clase de asignaturas con sus atributos serían código, nombre, descripción, tipo para búsqueda de crédito y DNI y sus parámetros. La tabla matrícula calificaciones son sus atributos, pues, DNI, código de asignación, curso y calificación. La calificación pues tiene como número simple, formato estándar, valor para quitar el 0 en poca. Regla de validación pues sería esa, mayor menor igual a 0 y menor igual a 10. Son los tipos de datos que llevaría cada atributo de esta clase. Pues las relaciones de estas clases, pues si hay relaciones, pues normalmente se usa el mismo nombre de campo en las tablas que se desea relacionar. Clave principal, clave original, y la base de datos de la universidad. Base de datos. La tabla profesores se relaciona con la tabla asignaturas mediante el campo DNID. La tabla alumnos se relaciona con la tabla matrícula calificaciones a través del campo DNIA. La tabla asignaturas se relaciona con la tabla matrícula calificaciones a través del campo asignaturas matrícula a través del campo código de asignatura. Las tablas alumnos y profesores, así profesores y matrículas, calificación, no tienen relación. Pues aquí están las diferentes clases con un diagrama UML donde están descritos los atributos de cada clase y sus relaciones. Por ejemplo, aquí alumnos tiene relación con la clase matrícula calificaciones debido a su atributo DNI y DNI código, DNI-A y DNI. Asignaturas tiene una relación con matrícula calificaciones debido al código de asignaturas que tienen los mismos atributos. Y los profesores también tienen la misma relación. Tienen una relación que es código de asignación. Pues eso sería pues el ejemplo de una base de datos, que es este. Pues eso sería todo. Gracias.